Hermanos, qué bueno verlos nuevamente en la casa del Señor y doy gracias al Señor por esta oportunidad. La última vez que me tocó traer una palabra, el Señor hablaba acerca de que Él es un Dios de orden y la ausencia de Dios, la ausencia de su voz, la ausencia de su actuar da paso al caos, al desorden. ¿Se acuerdan? Si no, ahora lo está escuchando. Y esta es una palabra que nos llega a todos sin excepción. Y tiene más matices, más cosas que quisiera compartirles hoy. Entonces podríamos decir que este es el orden de Dios, segunda parte. Y para hacer un pequeño recuento, la palabra de Dios en Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios irrumpió en el vacío y en el desorden, porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios estaba esperando, estaba expectante a la orden de Dios. Porque fue en ese momento cuando Dios dijo la palabra, comenzó a actuar. Comenzó a moverse y a realizar una obra maravillosa que es la obra de la creación de Dios. Y eso mismo, hermano, lo podemos llevar a nuestra vida. Que cuando llegamos a Cristo, Él vino a ordenar nuestra vida. Y ese día, el día domingo que me tocó predicar, que el pastor estaba en el Te Deum ahí haciendo una oración poderosa, derribando demonios, destruyendo todo eso, potestades de los gobiernos. Por el tiempo no tocamos este tema, pero tampoco lo vamos a tocar ahora para no irme. Pero sí quisiera mencionar que Jesús en un momento dice y enseña que cuando Él llega a una casa, la barre, la ordena, que es la vida de una persona, la deja limpia y dice que saca todos los demonios que están en esa persona. Y en Apocalipsis dice: yo estoy tocando la puerta de tu corazón y todo aquel que la abre me hace pasar, yo cenaré con él conmigo y vamos a ser amigos. Pero si esa casa queda ordenada, que es la vida de nosotros, pero la dejamos vacía, no dejamos que Cristo more, dice Jesús que vendrán otros 7 demonios peores y el postrer estado será peor. Por eso mucha gente llega a Cristo, se aleja y está peor. Y no hay esperanza a veces de que vuelva al Señor porque ya conoció lo que es la verdad y no lo quiso recibir o aceptar de verdad. Entonces Dios, como ordena en la creación, también ordena nuestra vida. Es maravilloso cuando nosotros quizás tenemos muchas cosas que hacer y viene una persona y nos ayuda en el aseo, nos ayuda en las cosas que sin que uno le pida, lava la loza, barre o limpia. Es como un alivio, porque no todas las personas son así. Todo lo contrario, es un castigo. Ya, el que hace esto, el que llega último va a lavar la loza, es castigo. O va a limpiar el baño, que es una de las cosas peores que... Y así Dios ordena nuestra vida. Dios comienza a ordenarla y la sigue ordenando en nuestra vida. Todo hijo de Dios debe vivir en el orden de Dios. Todos debemos vivir en el orden del Señor. Por lo que debemos tomar especial atención a estos siguientes puntos. El primero, hermanos, es que el desorden trae ruina. El desorden trae ruina. Los desordenados pierden cosas valiosas. Aunque pueden a veces perder cosas pequeñas sin valor, también pierden cosas irreparables. Cosas económicas, sentimentales, familiares y espirituales, por ser desordenados. Y además, hermanos, no sé si le pasa a usted, pero los desordenados hacen perder el tiempo a los demás.
A mí me pasó que con un colega que es cristiano, nos íbamos a asociar y nos íbamos a reunir a tomar un café y a conversar los términos. Yo llegué a la hora pactada y me dijo que iba 10 minutos atrasado. Y yo esperé los 10 minutos. ¿Dónde vienes? No, me tuve que devolver, se me quedó algo. Ya, media hora más. Te espero, porque no voy a perder el viaje, porque era bastante lejos. Y esperé una hora. Y fue, hermano, la espera, porque era un lugar concurrido cerca del Paseo Humada. Fue tan largo la espera que encontré a dos compañeros de la universidad pasar. Me saludaron, ¿en qué andáis? No, ¿qué te esperando? Y finalmente le dije, ¿sabes qué? No voy a esperar más. Obviamente ya la cólera no me daba más. Estaba muy enojado. Y me dijo que estaba enfermo del estómago y que no había podido salir de la casa. Y eso habla de un desorden. Hay personas que son muy ocupadas y para eso se recomienda usar una agenda o un aparato tecnológico. ¿Pero por qué no lo ocupan? No lo sé. Pero debiéramos tener algo para ordenar nuestras propias vidas. Y este es un ejemplo de una persona que podríamos decir un profesional, una persona que iba a hacer un trato, iba a hacer, porque nunca fue, gracias al Señor. Si imagínense, si me dejó plantado a mí, imagínense a los clientes o a las otras personas. Por lo tanto, quizás lo desordenado, y no creo que escuche esta palabra, así que porque lo he llamado todas estas veces y no me pesca, así que. Por lo tanto, los que son desordenados hacen perder el tiempo a los demás. Y vamos a leer lo que habíamos visto, que en 1 Corintios 14:33 vamos a ver cómo habla Dios acerca del orden. Primera de Corintios 14:33 dice, pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Como Dios ordenó en el principio, como Dios ordena nuestras vidas, Dios es un Dios de orden en todo ámbito, como también Dios es un Dios de orden en la iglesia. Y este es un versículo poderoso porque si en una reunión de los hijos de Dios hay desorden, hay que tener cuidado. Porque esto no lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Y hay reuniones donde dan rienda suelta a todas las cosas, a emociones y a muchas otras cosas, y no hay un orden preestablecido por el Señor. Y dice, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Por eso Dios nos da inteligencia, sabiduría. A veces hacemos las cosas de manera personal, hacemos las cosas al revés. Queremos nosotros traer a Dios a que se acomode a nuestro desorden y que Dios nos apoye en nuestro desorden. Que solo venga a solucionar algún problema, algún objeto, algo que no me deja pasar, porque cuando hay mucho desorden a veces no podemos transitar de manera libre, ni tampoco podemos encontrar las cosas que necesitamos. Por lo tanto, Dios, ayúdame. Y queremos que Dios mágicamente nos ayude en ese momento y luego déjame en mi desorden, que se retire. Y eso, hermano, está pésimo, porque Dios no es una persona que nos diga, acá están las cosas que se te perdieron, se me perdió el celular, ¿puedo llamar? Suena, ya estaba. Por lo tanto, Dios es el que ordena nuestra vida y nosotros debemos someternos al orden de Dios, no al revés. Y el desorden trae desesperación. ¿Dónde lo dejé? ¿Se desesperó usted por algo que se le perdió? Pero por desordenado. Llegó y lo tiró. A mí me pasó, estuve una semana sin documentos porque yo juraba que se me habían caído al bajarme del auto. Usted sabe, todas las veces que fui, recorrí todo el trayecto, mentalmente y físicamente, pregunté en los negocios aledaños, habían carnet, habían cosas de otras personas, no estaba yo ahí. Y a todas las personas que yo le preguntaba me miraban así como, qué terrible lo que le pasó,
perdió todos los documentos. Y finalmente le estaba echando la culpa a mi hijo. Después de haberle echado la culpa a mi esposa, obviamente. Porque ella también está involucrada en que la debe haber tomado mis cosas. Y estaban en mi bolso, al lado de la Biblia, al lado, literal, estaban ahí, todo el tiempo. Y yo ese día, hermano, iba a salir a hacer todos los trámites de nuevo. Carnet, licencia de conducir. Es terrible pensar en todo eso, empezar de cero. Bueno, ¿a quién le ha tocado? Creo que el hermano Isaías le tocó hace poco hacer eso. Porque justo se le perdieron en ese mismo hacer. Y dije, anda por aquí, el espíritu de desorden andaba cerca. Y yo dije, gracias al Señor. Obviamente mi esposa y mi hijo me miraron con cara de enojo. Yo le estaba echando la culpa a ellos. El desorden trae desesperación, pero el orden trae paz, sosiego y tranquilidad. Y el significado de orden, ya lo habíamos hablado, es que todo esté en su lugar. Ese es uno de los significados del orden, que todo esté en su lugar. Que un lugar para cada cosa en su lugar. Por lo tanto, el desorden trae ruina. Debemos tener cuidado con eso. Lo segundo, hermanos, es que hay 4 áreas en que debemos ordenar nuestra vida. La primera es en el área emocional. Nuestras emociones son muy importantes a la hora de tener una vida ordenada. Y este es un terreno peligroso, porque humanamente no hay una guía. Solamente tenemos la palabra de Dios que nos puede guiar en el ámbito de las emociones. Y las personas que más, podríamos decir, derramaron sus emociones fueron los salmistas. Y uno los lee y uno queda admirado porque dice cosas terribles. Dios me dejó solo, Dios me abandonó, que todos mis enemigos se mueran, yo los aplaste, los pise. Y a veces los cantamos. ¿Será esa una emoción que a Dios le agrade? Claramente no, pero sí lo expresaron de una forma de desahogo delante de Dios. Nuestra ira, nuestra rabia, nuestro enojo existen, son una emoción real. ¿Qué debemos hacer? Enrostrárselo a las personas que están a nuestro alrededor, que todos se amarguen como yo, que todos se enojen como yo, que todos anden con cara larga como yo. Debemos presentarlo como lo hicieron ellos, delante de Dios. Porque Dios no nos va a juzgar. A veces, hermano, hay personas que han hecho tanto daño que uno literalmente quisiera que se murieran. Y una muerte trágica y lenta. Lo más lento. Y ojalá yo esté observando. Y es verdad, pues uno quiere que eso pase. Y que más encima, mientras se estén muriendo, digan, perdóname, nunca quise hacerte eso. Eso sería lo más genial. Como se dice, es satisfactorio. Pero Dios nos entiende que eso es un sentimiento humano. Imagínense no escuchar a otra persona. Obviamente nos va a juzgar y va a decir, esta persona merece una cita con un psicólogo, un psiquiatra. Luego, urgente. Pero debemos tomar atención delante de Dios de lo que estamos sintiendo. Algo que quizás usted, hermano, no ha oído nunca, quizás desde un púlpito, y se lo voy a decir ahora, respecto a las emociones, es que a Dios le desagradan las personas que juegan con los sentimientos de los demás. ¿Ha conocido personas que juegan con los sentimientos de los demás? A Dios le desagrada. Porque causan heridas que cuesta mucho sanar. Y esto en el ámbito cristiano es muy común. Y estas heridas, hermanos, han alejado a muchas personas de la iglesia para siempre. Y no solo de la iglesia, porque yo digo, bueno, puede ser que sean heridos por una persona, por personas, pero por lo menos sigan sirviendo al Señor en otro lado. Pero no, ha sido tan fuerte que ellos se han incluso alejado de Dios. Por eso debemos tener cuidado. Y vamos a leer lo que dice 1 Corintios 13:11. 1 Corintios 13:11.
Aquí está hablando Pablo y dice: cuando yo era niño hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí dejé atrás las cosas de niño. Llega un momento en que nosotros tomamos una madurez, una adultez, y ya debemos dejar las cosas de niño. Y como personas, muchas veces la edad no indica que seamos adultos, porque seguimos actuando como niños, seguimos haciendo berrinches, que es imposible salir y no comprar algo, lo que sea. Eso es algo de niño, pero sí se puede, ¿o no? Y es satisfactorio para los que tienen que pagar, obviamente, pero es totalmente frustrante para los beneficiarios. Ese es solamente un ejemplo. Pero es tiempo, hermano, de dejar la actitud de ser infantiles en muchos aspectos de nuestra vida. Y debemos madurar. Y en este sentido, hermano, en el sentido de las emociones, ¿cómo tú te relacionas con los demás? ¿Cómo te relacionas con tus pares? ¿Eres respetuoso? ¿Cómo eres con los que te desagradan? ¿Les muestras tu desagrado o eres capaz de refrenar tu lengua, tus gestos y de tratarlos con amor? ¿Cómo tú te relacionas con tu familia? ¿Cómo tú entregas tu vida a Dios y también se refleja eso con tu familia? Hermano, buscan afuera, por favor. ¿Y cómo estás manejando esa amistad? ¿Cómo estás manejando el noviazgo que tienes? ¿Cómo estás manejando el matrimonio? Y eso tiene que ver con nuestras emociones. Pero ¿qué sucede con el desorden de nuestras vidas? Borra los límites. Y usted, al no tener límites, obviamente está dispuesto a herir y a hacer sufrir a los demás. Por eso debemos tener mucho cuidado. Y como dice ahí el apóstol Pablo, está bien, puede ser que por ignorancia herimos a otras personas, pero ya después no lo vamos a hacer más. Porque esas son actitudes infantiles, de niños o de adolescentes. Y dice: cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Porque ya debemos madurar. Y todo tiene su etapa. Si nosotros, hermanos, en algún momento tenemos que tomar cierta responsabilidad, hay que tomarla. Pero no sé si fijaos que hoy en día la mayoría de las personas trata de relegar la responsabilidad. No voy a dar casos porque pueden ser que hayan aquí, pero hace el año pasado fuimos los jóvenes a Itagüillo, no este año, el año pasado, y yo hablé acerca de la hombría a los hombres. Nos separamos entre hombres y mujeres y yo les hablé acerca de la hombría. Y ellos, bueno, yo les pregunté qué era la hombría y ellos dijeron: ser fuerte, musculoso, tener la voz grave, testosterona podríamos. Pero esa no es la verdadera hombría. La verdadera hombría es Jesús, ser como Él. Alguien que respeta a los demás, alguien que respeta a las mujeres. Dice incluso la Biblia que las demás hermanas en Cristo debes tratarla como a tu hermana. Y por otro lado, mi esposa se encargó de las chiquillas y les habló de la feminidad. Y nos damos cuenta que muchos de ellos solo querían jugar, pasarlo bien, ojalá no trabajar nunca, estar todo el día acostado y así. Pero eso no, ¿a dónde los va a llevar? A la ruina. Porque si tienen más de 20, 25 años, ya eso se empieza a distorsionar. Eso es un ejemplo. El otro aspecto, hermanos, es el aspecto económico, donde también debemos tener un orden. ¿Le ha pasado que tiene un dinero y luego al querer usarlo, usted no lo tiene? Y se pregunta: ¿en qué lo gasté? ¿Dónde está? Verdad que me compré un helado. Y invité a todos los que estaban. ¿En qué me gasté eso? ¿En qué me gasté esto otro? Pero si yo recibo tanto, ¿por qué ahora ya no tengo nada?
y debemos tener cuidado con sobreendeudarnos. Y le voy a dar un secreto bíblico acerca de salir de las deudas. Y el secreto es: págalas. No hay nada más. Sabe que como abogado, si usted lo van a embargar, legalmente, la única solución que usted tiene es pagar. Por eso es bacán, es genial, ¿no? Bacán. Genial cuando las personas me dicen, ¿qué puedo hacer? Yo le digo, pagar. Primero a mí y después al banco. Tienen que pagar. Obviamente pueden ser en cuota, ahí llega un arreglo, si quiere paga o no paga. O si no, le pregunta a ese abogado que le dice a las personas que si pueden vivir con eso. Que vivan con eso, está bien, pero también tiene problemas, límites, hace pasar malos ratos a las personas, no es algo tan sencillo. Y le quiero decir, hermano, que lamentablemente no sirve decretar. Porque yo puedo decir, decreto que se sella la deuda en Falabella, ahora ya, y me van a estar llamando igual, porque ahí va la deuda. A no ser que Dios haga un milagro y otra persona lo pague. Pero eso lo tengo que hacer yo ordenadamente. Porque Dios no es un Dios que fomente la irresponsabilidad. Me dieron tanto cupo, hay que ocuparlo todo. Porque me molesta que tenga tanto cupo. Debemos ser responsables. Debemos hacer un buen presupuesto y no gastar más de lo que entra, es algo básico. Ahora, respecto al aspecto familiar, también debemos tener un orden. Debemos amar a nuestra familia y luchar por ellos. Pero nunca debemos olvidarnos que Dios es lo primero. Dios es primero que todo. Hay problemas cuando yo amo a Dios y luego, por ejemplo, a mi hijo. Si yo estoy casado, hay un problema porque debería amar a mi esposa primero y luego a los demás. Hay personas que aman a Dios y a su trabajo. Como que ese es su orden. Primero Dios, después mi trabajo. O está Dios y mi mamá. Está bien amar a la mamá. De hecho, estaba leyendo un comentario que lo escribía una mamá y decía, está muy bien, pero a la vez está mal porque eso es lo que quisieran las mamás, un ejemplo. Pero no es el orden de Dios. Si está soltero, ahí puede ser. Hay personas que aman a Dios y en segundo lugar está su ministerio, está la iglesia. Por eso hay muchas familias rotas, hijos que están desilusionados con el Evangelio porque nunca tuvieron un papá, nunca tuvieron una mamá, sino tuvieron un pastor. Y yo doy gracias al Señor porque nunca fue mi caso, ni el caso de mis papás, ni de mis hermanos. Por eso estamos aquí. Hay gente que cuando nos conoce dice, es impresionante que todos los hijos vayan a la iglesia. Ah, no es normal, no. La mayoría de los hijos de los pastores odian la iglesia por muchas razones. Incluso hay campamentos que se llaman hijos de pastores. Vengan, sanen sus heridas y ellos lloran. Yo he estado también en eventos donde lloran, sufren por lo que les ha sucedido y en realidad es algo de una decisión que personas decidieron tener malas prioridades en ese sentido. Lo que es correcto es amar a Dios, a una persona que esté casada, por ejemplo, amar a su esposa, a sus hijos, luego a la iglesia, a su trabajo y así. Ese es un orden de Dios. Muchos por buscar dinero o reconocimiento han dejado a su familia de lado y eso ha traído graves consecuencias. Y de hecho la Biblia dice cómo una persona puede gobernar el pueblo de Dios si no puede tener bien a su propia familia. ¿Cómo es posible? La misma Biblia lo dice. Y también, hermanos, fijarnos en el aspecto espiritual, en el orden de Dios, en el aspecto espiritual. Y para eso vamos a leer Hechos 17, 26 al 28. Hechos 17, 26 al 28. Hechos 17,
26 al 28. Dice: de un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Versículo 26, volvamos. Dice la Biblia que Dios creó a los seres humanos de un solo hombre. Y hoy, hermanos, la ciencia está determinando que todos tenemos un ancestro común. Y no es un mitad mono, mitad humano. Es un humano completo. De antemano decidió cuándo se levantarían estos imperios. El imperio romano se levantó y cayó. El imperio babilónico se levantó y cayó. Y así el imperio otomano, el imperio... todos. Y ahora vemos cómo Dios toma el dominio. ¿Cuándo caerían? Y determinó los límites de cada una. El 27. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que las naciones, todos buscaran a Dios. Y quizás acercándose a tientas, lo encontraran. Aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Y es mentira, hermano, que uno es de la religión de donde nació. Eso es mentira. Porque hay personas en África que sirven al Señor y no a esas deidades que están allá. Y nosotros no somos católicos, somos cristianos. No por nacer acá vamos a ser católicos, un ejemplo, y así. Porque eso es una decisión del corazón, que Dios nos ama. Que todos busquen a Dios. Y mire esto maravilloso, que Él no está lejos de ninguno de nosotros. Él aún está cerca para darnos su ayuda. Por eso cuando usted tenga un problema o un desorden en el aspecto espiritual, pídale ayuda a Dios, el Señor le va a ayudar. Este era el punto 2. Ahora el tercer punto, que es: ¿cuál es el orden de Dios? Dios ha establecido un orden. Y no es bueno alterar ese orden porque va a traer problemas a nuestra vida. Y eso es un orden perfecto para toda área de nuestra vida. Ahora yo toqué 4 áreas, pero hay muchas más. Y que Dios le pueda hablar y decir: en esto no está bien, tu vida debe cambiar, debes hacer cambios, debes modificar aquellos hábitos que no te benefician. Y en nuestras prioridades debemos tener primero a Dios. Porque el primero y gran mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo. Con todo debemos amar a Dios. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo primero es Dios, no la pareja o la familia. Si quiere crecer en su vida espiritual, lo primero es Dios. Y esta es una prioridad real. Si usted, hermano, toma como determinación ordenar su vida, usted sí o sí va a comenzar a buscar más de Dios en la palabra de Dios, en las Escrituras. Sí o sí va a tener una necesidad de buscar a Dios en las Escrituras y también en la oración. Y esto, hermano, no va a acabar nunca, porque nunca se va a terminar la voz de Dios para nuestras vidas. Siempre Él va a estar hablando a nosotros. Pero no es bueno, hermano, que digamos: sí, lo primero es Dios, pero ¿cuándo fue la última vez que estudiamos la Biblia de forma personal? No acá en la iglesia, porque acá todos lo hacemos quizá un poco más fácil, pero de forma como iniciativa propia. ¿Cuándo fue la última vez? Quizá no fue ayer, ni antes de ayer, ni la semana pasada, ni el mes pasado, ni el año pasado. Debemos amar a Dios con nuestras acciones.
Amarás a tu Dios con todo. Si los que son papás le dan una orden a sus hijos, pero ese hijo no lo obedece, sino que todo lo contrario, viene y le da besos, abrazos, pero no lo obedece. Si yo te quiero y te amo, es lo mismo que le hacemos a Dios. No lo obedecemos, pero animamos a la iglesia. Tú eres grande, maravilloso, Dios te amo, te bendigo, pero no le quiero obedecer. Ya, muy lindo todo, pero yo quiero que me obedezcas. Mi fe se demuestra en las decisiones que yo tomo. Y vamos a leer el Salmo 50, 23. Quisiera verle si pudiera poner la versión Reina Valera 1960. Salmo 50, 23. Dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordene su camino le mostraré la salvación de Dios. Dios nos bendecirá si ordenamos nuestra vida, nuestra casa espiritual, lo que nosotros somos. Dios nos va a bendecir. Dios va a abrir puertas. Y yo lo he visto en mi vida, y espero que también usted lo pueda ver en su vida. Porque el hecho de ser ordenados también tiene que ver con confiar en Dios. Porque también el otro extremo, ser calculador y esto un peso más, un peso menos, eso también no es positivo, porque nos va a impedir ser generosos. No, si yo doy esto me va a faltar 2 lucas, y estas 2 lucas van a repercutir y me voy a ir a la quiebra. No, también debemos ser generosos. En algún momento Dios nos puede tocar el corazón y entregar algo que es mío, y lo entregamos. Y aunque nos duela, porque el Señor puede hablar en nuestra vida. Y Dios nos bendecirá, porque dice que el que sacrifica, no es algo fácil adorar a Dios con nuestros actos. Y el que ordene su camino, le mostraré la salvación de Dios. Y ahora, hermanos, es responsabilidad de cada uno. Buscar a Dios y vivir en el orden es algo que nos toca a nosotros hacer, a cada uno. Y usted sabe cómo hacerlo. Y si no lo sabe, pídale al Señor que ordene su vida. Porque el Señor viene y Él ordena y saca todo aquello que no es bueno. Que nosotros tomemos la decisión, hermanos, de ordenar nuestro camino. Les invito a cerrar sus ojos y vamos a orar.